Primero, agradecerle a los organizadores del evento de este 13º Congreso por la invitación a participar de este escenario académico. Pues la idea de hoy es que conversemos un poco sobre uno de los procesos fisiológicos, o quizás el proceso fisiológico más importante que se presentan en los vegetales, y es la fotosíntesis. ¿Y por qué se dice que es el más importante? Porque al final de todo es a través de él que la planta logra producir biomasa. Es a través de él que la planta logra producir azúcares. Todo lo otro que realiza es en función de favorecer un proceso como es la fotosíntesis. Y desde el punto de vista ecofisiológico, pues lo que queremos abordar aquí es un enfoque hacia entender cómo el ambiente, o sea, el componente ecología, el componente ambiental, puede modificar de una forma, bien sea favorable o desfavorable, ese proceso fisiológico, que es en este caso es nuestra fotosíntesis. ¿Ok? Como lo decía Dairi, pues soy profesor asistente del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y antes de arrancar con mi presentación, quiero dedicarle un minutico a contarles un poco qué es la Universidad Nacional. Muchas veces nosotros en otros países siempre o hemos escuchado hablar acerca de universidades, pero poco conocemos de ellas. Y quiero dedicar como un par de diapositivas para contarles hacia somero qué es lo que nosotros somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos. Esta parte aquí ya muy bien la ha explicado Dairi, mi formación. Y adicional a eso, pues me desempeño como coordinador de un laboratorio que se denomina EPAT, que es Ecofisiología de Plantaciones Agrícolas en el Trópico. Tengo aquí una imagen, pues este soy yo, pero no sobra decir que, pues como docentes, básicamente nuestra función o nuestro quehacer depende de los estudiantes. El investigador depende de la ciencia, el docente depende necesariamente del estudiante. Es quizás una forma también de reconocer que sin el estudiante, sin aquel o aquella persona que quiere formarse en una carrera, en este caso, una que nos compete, que es la ingeniería agronómica, pues nosotros como docentes, incluso muchas entidades, pues no tendrían sentido. La Universidad Nacional de Colombia tiene por el momento 9 sedes. La principal queda en la ciudad de Bogotá, que es nuestra capital. La segunda, como por orden de importancia en cuanto a programas, en cuanto a dimensión de la universidad como sede, es la sede de Medellín. Y la tercera sería la sede de Palmira, que queda cerca a la ciudad de Cali, en el departamento, en el estado del Valle del Cauca, muy cerca de dos países que colindamos, que somos vecinos hacia el sur, como Ecuador y Perú. Entonces, ustedes entiendo que la organización está muy enfocada hacia el sur, entonces esta sería una sede que tendría por cercanía, digamos, la mayor facilidad de acceso. Dentro de la sede de Medellín tenemos varias facultades. Nuestra facultad se denomina la Facultad en Ciencias Agrarias y como carreras de pregrado, la universidad ofrece 4 cursos: Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, yo soy ingeniero agrónomo de esta sede, Ingeniería Forestal y Zootecnia. Pero adicional a eso tenemos programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado. En el caso de la maestría hay maestría agroindustrial, maestría en ciencias agrarias con diferentes líneas de profundización, en ciencia y tecnología de alimentos y en bosques y conservación ambiental. Un tema que siempre ha tenido mucho interés y hoy en día más, donde el ambiente viene cobrando fuerzas desde el punto de vista de poder entender y conocer realmente lo que implica poder conservar y manejar el recurso fosque. Y a nivel de doctorados tenemos un doctorado en ciencias agrarias, que sería el complemento a esta maestría en ciencias agrarias, con las diferentes líneas de profundización en ecofisiología, en sanidad, en malherbología, que es un área del conocimiento enfocada al manejo de la vegetación arbencio malezas. Tenemos un doctorado en agroecología y un doctorado en ciencia y tecnología de alimentos. Entonces son programas curriculares a nivel de pregrado y posgrado que nuestra facultad, Facultad de Ciencias Agrarias, ofrece en la sede de Medellín. Las otras sedes también tienen diferentes programas a nivel de pregrado y posgrado. Y este campus que vemos aquí es un edificio histórico, tiene cerca de 120 años.
ingeniería agronómica en Colombia, el primer pregrado que se originó, que se formó, es el que se dicta en la sede de Medellín. Y pues hacer un poquito como de publicidad, la Universidad Nacional el día de ayer cumplió 154 años de haber sido creada. El 22 de septiembre es el día institucional. ¿Ok? Entonces, eso es un poco de nuestra universidad, nuestra sede, ubicada en la ciudad de Medellín, y los programas que dentro de este renglón de la productividad que son las ciencias agrarias nosotros ofrecemos. Entrando entonces en materia, la idea es que hoy hablemos un poco sobre ecofisiología de la fotosíntesis. Fotosíntesis de una forma muy tradicional se ha considerado simplemente en la capacidad que tiene un vegetal de convertir una molécula, que es el CO2, en una molécula de azúcar, que es la glucosa. Y eso es tradicionalmente lo que nosotros conocemos como fotosíntesis. ¿Quién lo hace? Los organismos fotosintetizadores. ¿Depende o se da solamente en los vegetales? No, existen otros organismos que tienen la capacidad de convertir ese CO2 en moléculas de azúcares, y esos organismos pueden ser algas, algunas bacterias, incluso hay una evidencia de que ciertos hongos tienen esa capacidad de fijar, de convertir ese CO2 en una molécula de azúcar. En este caso, pues lo que nos interesa a nosotros es los vegetales, y los vegetales logran convertir esa molécula de CO2 en una molécula de azúcar, básicamente a partir de dos materias primas. Primero, el dióxido de carbono, tan polémico hoy en día cuando hablamos de cambio climático. Y segundo, la luz o la radiación, la cual es una energía gratuita dentro de nuestro ecosistema Tierra, proveniente del Sol. Entonces, la fotosíntesis no es más que un procedimiento, un proceso a través del cual un organismo convierte un CO2 en una molécula de azúcar utilizando la energía almacenada en una molécula, entre comillas, un fotón de luz. Lo interesante de este cuento es la eficiencia del sistema. O sea, de toda la radiación que llega sobre un dosel, o sea, toda la radiación fotosintéticamente activa, cuando nosotros hablamos de radiación PAR, por sus siglas en inglés, que significan radiación fotosintéticamente activa, es aquella radiación que se encuentra en un espectro entre los 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Esta es la radiación que una planta logra convertir en energía. De esa radiación que llega, piensen en lo siguiente: una planta está en una condición expuesta a una cantidad determinada. El 15% de esa radiación es transmitida. ¿Qué es transmitida? Ella atraviesa la hoja y simplemente continúa su camino. O sea, es una radiación que no se utiliza como proceso fotosintético. Otro 10% es reflejado. Choca contra la hoja y simplemente se devuelve hacia la atmósfera. Un 25% No te entonces cuentas, no son tiene... 14 personas que están en el Congreso. Solo 14. Sí. No, nunca han estado. Porfa, apagamos el micrófono, cerramos el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ese 25% es radiación que de cierta forma no se utiliza. El otro 75% de esa cantidad que llega es una radiación que se denomina es absorbida. ¿Quién absorbe esa radiación a nivel de una hoja? Los pigmentos. Y dentro de esos pigmentos, pues los más comunes son la clorofila, el pigmento estrella de la fotosíntesis, y otros como los carotenoides, que si bien no tienen la capacidad de convertir energía lumínica en energía química, que es una molécula de azúcar, sí tienen un papel fundamental protector hacia las moléculas de clorofila para garantizar que excesos de radiación desde el punto de vista energético no afecten el funcionamiento de estas moléculas. Entonces, ese 75% que en general es absorbido, y aquí es quizás lo más interesante, el 96% de eso que se absorbe
se reemite en forma de calor. O sea, pensemos, una planta, una hoja, un aparato fotosintético es prácticamente un fogón que tiene la capacidad de emitir grandes valores energéticos desde el punto de vista de calor. Si es así, piensen en que esa hoja, que es una fábrica y emite calor, tiene que tener un mecanismo que le permita disipar ese exceso de calor. Nuestro organismo tiene un proceso fisiológico que se llama transpiración y es la forma de emplear el agua como un agente disipador de ese exceso de radiación. Así sucede también con los vegetales. La transpiración, que siempre se ha denominado como un intercambio gaseoso, o sea, no solamente es salida de agua en forma de vapor, sino también el ingreso de CO2 que debe ser fijado. Este intercambio no solamente permite que el CO2 entre al interior de la hoja para que se convierta en un azúcar, sino que la salida de agua en forma de vapor permite que gran parte del calor que se genera por procesos de disipación de energía sea disipado y la hoja mantenga una temperatura constante que le permita desde su metabolismo poder desempeñar las diferentes reacciones bioquímicas o metabólicas. ¿Ok? Entonces miremos cómo empieza la radiación a jugar un papel importante. Y el resto, o el otro 4%, el 3%, se emite en forma de fluorescencia. Y eso es un parámetro muy interesante que se mide o se cuantifica a través de un procedimiento que se llama fluorescencia de la clorofila. Esto es un indicador que me permite cuantificar el nivel de estrés que puede estar presentando un vegetal en una condición determinada. Y el 1% restante es aquel porcentaje que al final se traduce en biomasa. Entonces, miren un poco, magnifiquemos el tamaño, la importancia del proceso. Si solamente ese 1% de la radiación absorbida por los pigmentos, que corresponde al 75% de la que incide sobre un vegetal, se convierte en biomasa, y cuando hablamos de biomasa es todo aquel tejido vegetal, tallo, hoja, ramas, madera, árboles, tomate, sorgo, trigo, lo que sea. El potencial que nosotros tendríamos para explorar la eficiencia desde lo fotosintético y eso cómo se traduce en el incremento de la biomasa es muy alto como potencial. Y aquí es uno de los grandes retos que tenemos desde la agronomía, desde las diferentes ciencias que el ingeniero agrónomo, que el agrónomo debe enfocar. El ingeniero agrónomo o el agrónomo es un profesional bastante integral. Es un profesional que tiene que saber de entomología, fitopatología, fisiología, riegos y drenajes, suelo, matemática, física, química y todas las diferentes ciencias del quehacer de nuestra profesión. Entonces, cuando nosotros o cuando los estudiantes a veces nos preguntan, profe, ¿nosotros sí seremos capaces de algo? La respuesta inmediata es sí, porque la formación de ustedes o de los estudiantes o la que nosotros recibimos ha sido en tan diversas líneas del conocimiento que al final como profesionales tenemos una visión integral de lo que son las ciencias agrarias y por ello tenemos la capacidad de responder. En ese escenario, entonces, estamos enmarcados a poder garantizar que ese 1%, que es lo que al final se traduce en biomasa, y no necesariamente esa biomasa es en un órgano de interés, porque aquí también hay que aclarar, pueden haber organismos con alta eficiencia fotosintética, pero con una relación fuente-vertedero, fuente-dreno bastante ineficiente hacia órganos de interés, pero no de interés para el vegetal, sino de interés para nosotros como profesionales. El hecho de que nos interese el fruto del tomate como un órgano es porque hemos encontrado en un valor económico, en un valor agronómico. Posiblemente para algunos vegetales
fuente vertedero hacia fruto no sea su prioridad. Y ahí es donde está otra parte del reto, y es cómo garantizar que esa biomasa que se genera, pues finalmente se traduce en materia acumulada en el órgano que es de interés que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, aquí hay un gran reto al hablar de fotosíntesis, es no solamente cómo incrementar la eficiencia en el uso de esa radiación, que es gratuita, pues tenemos esa gran ventaja, y cómo esa radiación que se incrementa en ganancia se traduce o se convierte en biomasa en órganos de interés. Fotosíntesis es uno de los procesos, como les decía, importante, y a su vez ha generado demasiada investigación, pero no solamente investigación, sino que aquí listo 2, 4, cerca de 10 premios Nobel de la ciencia que han sido entregados derivados de investigaciones en torno al proceso fotosintético. ¿Ok? Desde Melville Calvin, que fue al que se le asignó el premio Nobel de la ciencia por describir la ruta fisiológica a través de cómo el CO2 es fijado, que años posteriores se dieron cuenta de que, pues, si bien Calvin fue el que ganó el premio Nobel, existieron otros dos personajes que estuvieron asociados, y quizás el descubrimiento propio fue de actividades que ellos desarrollaron. Benson y Bazán eran colaboradores del investigador Melville Calvin, pero en esa época simplemente se le dio el reconocimiento a él. Y es la forma de cómo un vegetal fija el CO2 que se describió en ese momento como el ciclo C3 o el ciclo de Calvin, hoy en día conocido Calvin-Benson-Hassan. Existen muchos otros, como les decía, cerca de 10 premios Nobel que han permitido, pues, digamos, darle la relativa importancia de la ciencia originada o el conocimiento originado a partir del estudio de la fotosíntesis. La fotosíntesis, si bien es un procedimiento fisiológico que hoy en día es muy bien conocido, es muy ancestral. O sea, miremos un poco la evolución. Estos son gigaaños, cada gigaaño son 10 a la 9 años, estamos hablando de 1.000.000 millones de años. Entonces, por allá en una época de hace más o menos unos 2 gigaaños, empezó a presentarse a nivel de nuestro ecosistema un incremento en la concentración de oxígeno. O sea, el ambiente terrestre modificó sus condiciones y empieza el oxígeno a predominar al punto que el día de hoy nosotros hablamos de que el aire que respiramos tiene en proporción un 21% de oxígeno, un 74% de nitrógeno, y si miramos 21 y 74, un 95% son los dos principales gases que tenemos aquí. El otro 5%, ¿qué es? Pues el resto de cosas que hay ahí. Hay agua, hay gases de efecto invernadero, hay CO2, organoclorofluorados, hay partículas en suspensión, etcétera, etcétera. Entonces, ese incremento o esa modificación del ambiente terrestre se debió básicamente a la evolución del proceso fotosintético. Porque si bien la fotosíntesis es convertir una molécula de CO2 en una molécula de azúcar, pues siempre se ha dicho que es glucosa. Esta glucosa es más desde el punto de vista estequiométrico. Aquí intervienen otros dos reactivos, el uno es luz y el otro es agua. El agua, importante dentro de la reacción de la fotosíntesis, porque es una donadora de energía, pero en ese proceso de donación genera la producción de dos sustancias, entre ellas el oxígeno. Entonces, fotosíntesis como proceso, además de permitir fijar azúcar o producir azúcar, también libera al medio una molécula de oxígeno, la cual, en la medida en que el proceso fue evolucionando, permitió un incremento o enriquecimiento de ese oxígeno a nivel atmosférico, a tal punto que hoy en día hablamos de un 21% de la concentración. Entonces, la fotosíntesis como tal es aquel proceso que permitió el desarrollo de los organismos que hoy en día nosotros conocemos, incluso nosotros. Nosotros somos organismos
que en nuestro proceso de respiración utilizamos el oxígeno para producir CO2. ¿Ok? Nosotros utilizamos oxígeno y liberamos CO2 a nivel de dos respiraciones, una pulmonar y otra celular. Los vegetales solo realizan respiración celular, la cual utiliza como receptor final de electrones el oxígeno para generar energía. Y esa energía, la principal molécula es ATP. Es la molécula energética más importante dentro del metabolismo en general de cualquier organismo vivo. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es ecofisiología? Pues ya hemos hablado un poco, son los diferentes aspectos ambientales. Cuando hablamos de aspectos ambientales, pues no solamente son los físicos y los químicos. Cuando hablamos de físicos, pueden ser radiación, puede ser temperatura, viento, etc. Y cuando hablamos de químico, ambiente químico, puede ser el mismo suelo como reservorio o fuente principal de nutrimentos o de nutrientes, de esos 17 más o menos 2 de los que se hablan que son esenciales para los vegetales, y a la hora de fotosíntesis como proceso que permita la fijación de CO2, no es más entonces de cómo ese proceso responde a esa oferta, yo la denomino así, a esa oferta ambiental. Esa oferta ambiental es desde el punto de vista ambiente, desde el punto de vista de atmósfera, pero también desde el punto de vista suelo. En ese sentido, entonces, los factores ambientales, si bien pueden ser bióticos y abióticos, esta es más una área de mi conocimiento. Los bióticos son más enfocados a aquellos donde otros organismos vivos influencian el desempeño de la actividad fotosintética, por ejemplo, como procesos de una enfermedad, como procesos de una plaga, afectan la capacidad del vegetal de fijar biomasa, de acumular CO2, azúcares dentro de sus tejidos, como procesos de herbivoría, bien sea consumos por insectos, comedores, masticadores, etcétera, o incluso piensen un poco en la interacción de la agronomía con la zootecnia, como el consumo de un forraje por un componente animal modifica la respuesta desde lo fotosintético y la capacidad de seguir acumulando biomasa de un forraje, en este caso un pasto, por ejemplo. Y en la competencia, viéndolo aquí, no solamente de otros organismos biológicos como plagas y enfermedades, sino también a nivel de malezas. Siempre se ha dicho que la malherbología, pues, o en general las malezas, son un tercer componente de lo que se denomina el tridente sanitario de un cultivo, con plagas, enfermedades y malezas, pero quizás son las más despreciadas, o sea, las que menos importancia se le prestan dentro de la agronomía, y en general eso se ha venido presentando en los últimos años. Como componentes abióticos, entonces, temperatura es un fenómeno que determina o regula no solamente las velocidades con que una enzima pueda trabajar a nivel de reacciones metabólicas, sino también condiciona el mismo ambiente desde el punto de vista de requerimientos del ambiente hacia la planta. Recurso hídrico, la misma radiación solar, y aquí en la radiación solar nos vamos a detener un poco porque cuando nosotros hablamos de radiación solar, si bien esta es gratuita, depende de dónde estamos ubicados. CO2 hoy en día es un gas crítico, no solamente por el efecto que genera en lo que hemos denominado cambio climático, al considerarse un gas efecto invernadero, sino porque él, dependiendo de la tipología fotosintética que tenga una planta, si es una planta C3 o una planta C4, incluso las plantas CAM, responden de forma diferencial a la concentración de CO2. El viento es un factor condicionante porque si bien puede generar un efecto directo de daño a través de la velocidad del movimiento, partición o doblamiento de hojas o incluso caída de árboles, el viento modifica
una propiedad de la atmósfera que se conoce como déficit de presión de vapor. Y el déficit de presión de vapor no es más que la necesidad que un ambiente determinado presenta por agua. Ambientes más secos requieren más agua, ambientes más húmedos requieren menos agua. Y cuando se habla de requerir, pues pensemos en lo que decíamos en la primera diapositiva, en la transpiración, y piensen que si estoy en una atmósfera seca y una planta va a transpirar, cuando la planta abre sus estomas a nivel foliar, esos estomas no son más que canales a través de los cuales el agua en forma de vapor va a salir hacia esa atmósfera. Y la velocidad con que fluye, la tasa o velocidad con que fluye, va a depender de la atmósfera como tal, qué tan seca o qué tan húmeda esté. Y el viento modifica esa condición. Entonces, fuertes vientos no solamente pueden generar daños físicos, sino también modificar la parte atmosférica que limita con la hoja, que se llama capa limítrofe, y de esa forma modificar el patrón transpiratorio. Y el suelo, pues no solamente es un componente que me permite el anclaje de un vegetal a través de su sistema radical, sino que también puede ser una fuente en exceso o por defecto de esos elementos nutricionales. Piensen en lo siguiente: deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio y sucesivamente. ¿Cómo afecta eso el proceso fotosintético? ¿Cómo afecta la fotosíntesis? Sabiendo que el 50%, ¿sí?, del nitrógeno que se acumula en un vegetal hace parte de una enzima que se conoce como la rubisco, que es la enzima que permite que ese CO2 atmosférico se fije a un receptor para producir una molécula de azúcar. Eso es el ciclo C3. Entonces, si el 50% del nitrógeno hace parte de la enzima responsable de la fijación, piensen en la deficiencia nutricional por un elemento como nitrógeno, ¿qué efecto puede tener eso desde el punto de vista fotosintético? Si hay un exceso, igualmente va a tener también un efecto. Piensen en el viento, piensen en el CO2 y en cada uno de estos factores a nivel de temperatura, no solamente desde el calor, sino también desde procesos de frío. En una de las charlas, creo que fue el día de ayer, nos hablaban de la amplitud térmica y me llamó mucho la atención, si no estoy mal, los valores, donde existían gradientes hasta de 11 grados centígrados entre las máximas y las mínimas. Este gradiente térmico es importante, no solamente desde el punto de vista fotosintético, sino también desde el punto de vista de acumulación de materia seca. A nivel de radiación, también en una de las charlas comentaba de que la producción de tomate hoy en día venía siendo enfocada a trabajar bajo cobertizos, y cuando nosotros hablamos de cobertizos o de invernaderos, pues el invernadero no solamente modifica la radiación, una radiación directa, ¿sí?, sino que también modifica la temperatura dentro de ese cobertizo. Y esa modificación de la temperatura hace que ambientes donde la temperatura externa sea baja, se encuentren valores incluso superiores a aquellas zonas cálidas de muchas regiones en los países donde nosotros estamos. Entonces, estos escenarios o estos factores, no solamente de lo natural, sino también cómo nosotros, a través de las prácticas o decisiones agronómicas que tomamos, los modificamos, al final van a generar una respuesta fisiológica y una respuesta morfológica dentro de ese vegetal. Me voy a detener quizás más en la fisiológica, pero vamos a ver un par de diapositivas desde lo morfológico. A nivel morfológico, pues los excesos de radiación pueden generar al interior de las hojas ciertos movimientos de estos, por ejemplo, son células, estos son cloroplastos. Entonces miremos cómo en una condición de baja luminosidad los cloroplastos se disponen a nivel de superficie de esa célula, pero en la medida en que hay un exceso de radiación, los cloroplastos lo que hacen es generar una sobreposición. En una condición normal están así, tratando de capturar la mayor cantidad de radiación posible, pero en excesos de radiación ellos lo que hacen es sobreponerse.
¿Qué hace esa sobreposición? Pues garantizar que si bien la radiación que recibe este primero es alta, esa radiación vaya disminuyendo en la medida en que los cloroplastos están sobrepuestos y así hacen o evitan que los excesos de radiación puedan generar efectos negativos a través de procesos como fotoinhibición. Entonces, la planta se adapta. Hay adaptaciones que son cortas, en el corto plazo, hay adaptaciones a mediano, incluso hay adaptaciones a muy largo plazo, como vamos a ver ahora, que fue la formación de las especies C4. Esta sería un poco más la gráfica, muy parecida a lo que vimos ahorita. En la medida en que hay más o menos radiación, esos cloroplastos presentan esos apilamientos, forman ciertos, se llaman granas, y esas granas se apilan para evitar o para, llamémoslo mejor así, ellos mismos generar autosombreamiento. Este sombreamiento empieza a disminuir la intensidad y hace que la cantidad de radiación que llegue en puntos determinados pues sea ideal para realizar el proceso fotosintético. Existen otras adaptaciones morfológicas. Las hojas, muchas especies tienen la capacidad de mover sus hojas. En la zona costera, en las zonas costeras, en las zonas cálidas, existe un cultivo muy llamativo, por ejemplo, el banano o el plátano. Las hojas en las horas de la mañana, si las detallan, presentan una expansión total de la lámina foliar, o sea, se abre, pero hacia el mediodía esas hojas tienden a plegarse, como si se cerraran, a través de unas estructuras que se llaman pulvínulos. Entonces ese pliegue, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente está protegiendo su aparato fotosintético del exceso de radiación. Pero cuando hablo de exceso de radiación, no quiere decir que es que haya demasiada luz, sino que la luz que llega a un tejido, a una hoja, es mayor que la luz que esa hoja puede aprovechar. Y cuando se habla de aprovechar es fijar CO2, emitiendo calor sin elevar la temperatura, garantizando la integridad de ese tejido foliar. Cualquier fotón adicional a este equilibrio se considera exceso. Y este equilibrio puede estar determinado por otros factores. Un déficit hídrico en el agua puede generar un exceso de radiación. Si usted tiene una planta, por ejemplo, en un balcón y usted no la riega en un día normal, en un par de días normales, las hojas empiezan a experimentar lo que uno denomina una quemazón o una marchitez. Entonces, ese déficit de agua está haciendo que el equilibrio que tiene para poder garantizar el mayor aprovechamiento de esa radiación, partiendo de que el agua es un limitante y por ende la transpiración se ve afectada, va a ser bajo. Y por ello conlleva a que en un ambiente normal se presente un exceso de radiación. Entonces esa radiación solar, que es la que, digamos, juega un rol también importante, esa radiación PAR no es más que radiación fotosintéticamente activa, como les decía ahorita, es lo que nosotros denominamos el espectro visible, que está entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda, que va desde el morado azul hasta el rojo. No toda esta radiación sirve para fotosíntesis, mucha sirve para otros procesos como fotomorfogénesis, por ejemplo. Y quizás aquí la que más, quizás no, la que más sirve es aquella radiación que está en el espectro, en el azul y en el rojo. ¿Por qué en el azul y en el rojo? Porque es la radiación que la clorofila tiene por capacidad absorber. El amarillo, el verde, el morado, es una radiación que si bien es visible, no es aprovechable de lo fotosintético. Las hojas o en general los tejidos son de color verde porque la función de la clorofila o la propiedad de la clorofila es reflejar las longitudes de onda que estén en el verde y por eso nosotros vemos esa radiación normal. De la totalidad de la radiación que proviene del Sol, el 40% es radiación visible, o sea, de 100 unidades, 40 están en el rango PAR y las otras 60 están en otros rangos infrarrojo, que es una radiación calorífica,
ultravioleta, rayos X y microondas. Esto es perjudicial para cualquier organismo y aquí el mecanismo de protección, que es la capa de ozono, pues juega un rol importante. El infrarrojo es una radiación calorífica y en parte es la responsable de la temperatura en la Tierra. Y no solamente esa, sino también aquella que el planeta reemite, el planeta absorbe radiación visible, esta es la superficie, y refleja radiación infrarroja. Esa radiación se va disipando a nivel altitudinal y se va a encontrar en la medida que va subiendo con ciertos gases, agua en forma de vapor, CO2, metano, óxido nitroso, y eso es lo que nosotros denominamos gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero entonces? Con el incremento en la concentración de estos gases en la atmósfera, esta radiación que es reemitida en la Tierra se va a encontrar con unas barreras físicas y va a hacer que nuevamente sea direccionada hacia la superficie. ¿Qué está haciendo esa redirección hacia la superficie? Incrementando la temperatura media de la superficie terrestre. Y eso es lo que denominamos efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, el efecto invernadero es generado por la acumulación de ciertos gases en nuestra atmósfera, el CO2 importantísimo derivado de todo lo que ustedes quieran, el metano derivado de quién, de la ganadería, de la agricultura, etcétera, etcétera, ni óxido, nitrógeno, clorofluorocarbonados de la misma actividad humana, hemos conducido a que se incrementen y por ende se presente este efecto. A nivel de radiación, la radiación no es uniforme en todo el país ni en todas las regiones. Esto, por ejemplo, es Europa. Si uno mira esta escala, son kilowatts por metro cuadrado año. Uno mira, por ejemplo, esta zona por acá, esto es Rusia, y esta zona, prácticamente la cantidad de radiación que recibe a lo largo del año es muy baja. Pero si me ubico en esta parte de España, esta parte de Marruecos, esta parte de Italia, incluso si bajo un poquito por acá hacia la zona del desierto del Sahara, voy a encontrar las zonas con mayor radiación durante todo el año. Entonces, son potencialidades que tenemos. Esto, por ejemplo, es Brasil. Esta región es una región donde se presenta la mayor radiación durante todo el año. Y aquí tenemos una zona que en Brasil se conoce como el Triángulo Minero. Y toda esta región es lo que se conocen como los cerrados brasileros. Entonces, si ustedes miran, son regiones que a nivel de radiación, que es la materia prima para la fotosíntesis, tienen las mayores potencialidades para hacer un aprovechamiento correcto de ella. ¿Ok? A nivel de Colombia y Ecuador, quise hacer este símil aquí. Este es nuestro país. Las mayores radiaciones en Colombia se presentan hacia el norte. Esta es la Guajira. Y la Guajira tiene una característica importante y es que latitudinalmente está a la par del desierto del Sahara. O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad de utilizar esta región a nivel de la agricultura, tendríamos una región importantísima o de gran potencial productivo. Aquí existe un factor que es el que limita el recurso y es el agua. Es una zona seca, es una zona de 600 a 700 milímetros al año con bajos recursos hídricos de agua salada, agua dulce. Y la fuente hídrica principal es el agua de mar, la cual pues para poder hacer aprovechar en la agricultura requiere cierta tecnología y cierta inversión. Esta imagen aquí es Ecuador. Esta sería la parte norte de Ecuador. Esta sería nosotros como país. Igualmente en Ecuador, si unos miran, incrementa en medida que es mucho más rojo. Tenemos zonas de menor radiación, zonas de mayor radiación. Pero Ecuador tiene una particularidad. Ecuador, por estar en la línea ecuatorial, tiene una condición muy interesante y es que hay alta nubosidad. Y hago un paréntesis, ¿por qué? En Ecuador se ha desarrollado la agricultura en un cultivo de interés para nosotros también, que es el cacao, y de allí se derivó uno de los clones más populares hoy en día, que es el CCN51. En Ecuador el CCN51 se siembra a libre exposición. En Colombia no es posible sembrar a libre exposición. ¿Por qué? Porque en la zona donde se desarrolló el sistema libre exposición en Ecuador,
Es una zona, según referentes y datos que tengo, tiene al año 500 horas de brillo solar. Brillo solar es una radiación directa que llega. Divida 500 horas por un año, eso me daría más o menos 1.5 horas de brillo solar. O sea, tengo un factor natural de sombreamiento que es la nube o las nubes. En Colombia existen regiones donde tenemos entre 6 y 8 horas de brillo solar al día versus 1.5. O sea, tenemos entre 4 y 6 veces más horas de brillo solar que Ecuador. Por ende, la cacaocultura en Colombia, se desarrolla y se desarrollará en un escenario productivo diferente al de Ecuador. Y ese escenario enmarcado en el uso de coberturas forestales para reducir la intensidad de la radiación, dado que por la naturaleza misma de la especie, es una especie que evoluciona a nivel de sotobosques. ¿La podemos sembrar en condiciones de plena exposición? Sí, pero requiere otro tipo de manejo agronómico que tradicionalmente a nivel de pequeño y mediano productor pues no se asume. Además de esas radiaciones, ¿cómo se distribuye a lo largo del año? Esa radiación es interesante. ¿Y cómo nosotros modificamos esa radiación? Eso es un cultivo de tomate en la zona altoandina de Colombia. Aquí hago una acotación. La radiación no solamente cambia en la época del año y en la posición de donde estoy, sino altitudinalmente nosotros tenemos una variación. Es lo mismo la radiación que llega a 0 metros sobre el nivel del mar, costera, a la radiación que llega en la cordillera andina, 2.400, 2.500, 1.000 metros de altura. La intensidad cambia. Los desarrollos florísticos en Colombia, la producción de flores, se da en la región altoandina. ¿Por qué? Porque a mayor altura, mayor radiación. Y a mayor radiación, la respuesta de un vegetal es incrementar la concentración de pigmentos. Por ende, las flores que se producen en Colombia en las zonas frías altitudinales se dan porque las plantas responden a esa condición ambiental. Estos cobertizos, que es lo que nosotros denominamos, es un cultivo de tomate. Aquí traigo algunos datos, enseguida los muestro. Pensé que seguía. Si no, nosotros también cómo modificamos esa radiación. Por ejemplo, un cobertizo modifica no solamente la calidad, sino la cantidad. Convierte una radiación directa en una radiación difusa. Hagan alguna vez un ejercicio, si ustedes se paran en un cobertizo de estos, van a ver que el cuerpo de ustedes no proyecta una sombra muy marcada. Al no proyectar una sombra, quiere decir que la radiación que está ahí es básicamente una radiación difusa, que se mueve en un patrón diferente al patrón vertical, que es el que permitiría generar sombra, y es el que logramos cuando tenemos radiación directa. Cobertizos un poco más sencillos, que si bien se desarrollaron para proteger ciertas especies, esto es un clima frío gulupa, es una especie familiar de la maracuyá, me escapa el nombre de la familia, lo estoy viendo, donde se utilizan estos cobertizos para proteger la fruta del daño directo por la gota o por las lluvias, por el efecto de la gota de lluvia, pero también está modificando la radiación que es transmitida hacia el tejido. En España vienen modificando también no solamente los cobertizos, sino la tonalidad y la calidad de esa radiación que pase. Esto, por ejemplo, es fresa. En la época productiva ellos permiten que la radiación que pase en proporción mayor sea la roja. Recordemos que yo les decía que la roja y la azul son las más importantes desde el punto de vista de clorofila para la producción de fotosintatos. ¿Cómo se modifica esa radiación? A través del perfil, a través de la filotaxia de la planta. Y aquí los mejoradores han entendido desde hace mucho tiempo la importancia de tener una adecuada filotaxia de distribución. ¿Qué es lo que busca la orientación de las hojas? Que si bien tenga un buen número de hojas, entre ellas no se generen competencia por autosombreamientos, sino que en la medida de cómo ellas vayan originándose, cada una tenga la posibilidad de absorber o de ser expuesta a una buena cantidad de radiación. ¿Cómo la modificamos nosotros? A través de los sistemas agroforestales. Eso es un sistema agroforestal cacao a barco en una condición, si ustedes miran,
es una condición de montaña en Antioquia, Colombia, una zona de alta nubosidad, y aún así se hace necesario el uso de ciertas coberturas para garantizar un ambiente lumínico favorable. Estos son los datos. El otro factor importante, creo que el tiempo aquí va corriendo, es el aspecto térmico. Y aquí quiero traer a colación unos valores, y es cómo la temperatura media de la superficie terrestre ha venido incrementando. Este es un gráfico, una representación gráfica de la NASA, y vemos cómo desde hace 150 años que tenemos registro, aquí paramos en el año 2018, la temperatura media de la superficie se ha incrementado en cerca de 1 grado centígrado, 1.5 grados centígrados. Y de aquí es donde sale el valor. La temperatura media de la superficie de la Tierra se ha incrementado en 1.5 grados centígrados. Estos valores en rojo son los incrementos para el año 2020, y estos es el dato más reciente que se tiene, que fue el incremento de la temperatura media para el año 2021. Entonces, si miramos, por ejemplo, julio, que siempre se ha catalogado como uno de los meses más cálidos de la historia, en el 2021 se presentó casi que uno de los récords en el incremento de la temperatura media, 2.34 grados centígrados. Si eso ha generado un desbalance de lo que hoy en día conocemos equilibrio climático en la Tierra, imaginen lo que se puede presentar en un par de años, 10, 20, 30 años, desde el punto de vista ambiental. Los últimos 10 años han sido catalogados por históricos donde la mayor temperatura se ha presentado. Si ustedes miran, desde el 2009 al 2019 hemos tenido escenarios climáticos. En 20 años, en 10 años, hemos presentado los más grandes registros desde el punto de vista térmico, ¿sí? Y esa temperatura, pues también nosotros la podemos modificar desde el punto de vista de agronomía. Estos cobertizos no solamente cambian la radiación, sino que también cambian los aspectos de temperatura. Esta zona, como les comenté, es una zona, está más o menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, es una zona fría, y es una región donde la temperatura es del torno de los 15, 14 grados centígrados, y las máximas no superan los 20, 22 grados centígrados. Pero cuando utilizamos este tipo de herramientas, podemos registrar valores que incluso pueden llegar a los 40 grados centígrados. En una de las charlas, cuando estamos hablando en tomate, una de las charlas está hablando del tomate uso de cobertizos, se decía que el cultivo tenía unas temperaturas ideales, y efectivamente esos umbrales térmicos, que en el caso del tomate, y cuando hablar de tomate hay que tener un poco cuidado porque hay muchas clases de tomates, desde el tomate de clima cálido hasta el tomate de clima frío, pero en general puede decir uno que el tomate como especie tiene un umbral térmico que va desde los 10 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados. En este umbral térmico, los diferentes procesos metabólicos y a través de los diferentes ciclos fenológicos, etapas fenológicas, se desarrolla bien. Pero con estos cobertizos podemos alcanzar variaciones, incluso, miren, por encima de los 35 grados, que es un umbral superior. Entonces también hay que tener en cuenta que si nosotros modificamos las condiciones, estamos modificando ese ambiente, y esto al final va a tener un efecto en general en funcionamiento, pero desde el punto de vista fotosintético va a ser aún más marcado. ¿Por qué? Porque a través de esto es que logro producir biomasa. Y esa biomasa es materia seca. ¿Ok? El otro aspecto de relevancia a nivel de la fotosíntesis es el CO2. Y aquí quiero llamar la atención, esto es una curva del incremento en la concentración de CO2 a través de los años, desde el año 1958 que se tiene registro. Ese último dato fue sacado la semana pasada de la NOAA también. Y si miramos cómo el incremento se ha venido presentando, si ustedes revisan literatura del año 2000, nosotros estamos hablando, o se decía, la concentración media anual de CO2 en la atmósfera es de 370 partes por millón. En el año 2015, hace 6 años, se superó la barrera de los 400 partes por millón, y eso generó un boom científico. Hoy en día vamos en 418, y si miran, estos en amarillo, verde, amarillo y estos 3 rojos, es el ejercicio. Hace 5 años vengo construyendo esta gráfica,
y hemos venido presentando incrementos. En esos últimos 5 años hemos pasado de 405 a 420 partes por millón. O sea, en 5 años hemos tenido un incremento de 15 partes por millón con una tasa anual de 3 partes por millón por año. Si es así, que es lo que tradicionalmente se ha venido presentando, piensen en lo siguiente, piensen en 20 años. Muchos de ustedes están en edad jóvenes. En 20 años, nosotros por una tasa de crecimiento del 3 partes por millón, vamos a tener 60 partes por millón adicional. O sea, no vamos a hablar de 420, sino de 480 partes por millón en 20 años. Y eso va a tener un impacto a nivel de ¿qué? Temperatura. Zonas cálidas van a ser más cálidas, zonas cálidas se van a volver incluso zonas secas y ha generado un desbalance. No sé si tuvieron la oportunidad de mirar un poco las noticias, lo que pasó no hace nada en China, donde en 2 regiones se reportaron precipitaciones. Oiga, una lluvia de 600 milímetros. ¿Sí? 1 milímetro de agua equivale a 1 litro de agua por cada metro cúbico. Entonces piensen en lo siguiente, si ustedes tienen un volumen de 1 metro cúbico, ¿sí? Y sobre ese volumen cayeron 600 milímetros. Quiere decir que cayeron ¿cuántos mililitros? 600. Quiere decir que cayeron 600 litros. Y si 1 metro cúbico son 1000 litros, quiere decir que en ese volumen se logró acumular agua en 60 centímetros de altura. Es como si yo me parara y cayera un aguacero y el agua, por el volumen que cayó, me llegara un poco más a la cintura. El suelo, que es el principal medio a través del cual el agua filtra o drena, no tiene la capacidad de manejar o regular esos excesos. Por ende, se genera un movimiento de agua lateral a nivel de escorrentía que tiene todos los efectos desde el punto de vista físico. Ustedes vieron algunas imágenes. Entonces, piensen en eso. Piensen en que vamos a incrementar a la actual tasa de incremento anual de 3 partes por millón en un periodo corto a nivel climático de 20 años, y eso va a generar un desbalance desde el punto de vista climático. Y ese desbalance desde el punto de vista climático va a tener un efecto también en lo que nos respecta desde el punto de vista productivo. Traigo esta pregunta aquí, está en inglés, voy a hacer un ejercicio de traducción y es todo derivado de este fenómeno sanitario que fue SARS-CoV-19. Y se hacían algunos investigadores se hacían una pregunta: ¿podemos nosotros cambiar los registros de CO2 derivado a la pandemia de COVID? O sea, ese stand-by, ese refresco que tuvo la Tierra desde el punto de vista de emisión, ¿realmente pudo tener algún efecto en las concentraciones actuales de CO2? Y aquí está la respuesta. ¿Ok? Vamos a resaltar aquí lo más importante. Una reducción en el 25% de la tasa de emisión que nosotros logramos en uno de esos meses de pandemia, ¿sí? Representa una reducción en 0.2 partes por millón de emisión de CO2. Entonces, piensen en lo siguiente. Si para nosotros conservar o decir el 2022 se van a incrementar en 0 partes por millón, o sea, en el 2022 vamos a tener las mismas 418 de hoy, o incluso reducirlas. Para poder nosotros reducir 3 partes por millón con un efecto de 0.2 mensual, necesitaríamos cerca de 15 meses. O sea, necesitaríamos 15 meses donde tengamos la capacidad de reducir nuestra emisión de CO2 en un 25%, para así garantizar como mínimo que se reduzca un 3% de lo que ya existe. Entonces, eso llevó a la conclusión de que efectivamente pues nosotros no tendríamos la capacidad de reducir las tasas de emisión
bajo los escenarios en que nosotros estamos trabajando. ¿Qué aplicaciones como universidad y qué aplicaciones como grupo de investigación, como docentes? Perdón, me salí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, 5 minutos y cierro. Estoy sobre el tiempo pregrado como posgrado de la universidad. No solamente ingeniería agronómica, llama la atención que estudiantes de otras áreas del conocimiento han venido siendo atraídos por la fisiología vegetal como un área del conocimiento que complementa muchas carreras. Y en este caso, pues, como área de trabajo hemos generar espacios no solamente de docencia académico, sino también de investigación. Son estudiantes que en los últimos años han venido siendo parte de los grupos de trabajo, donde hemos querido realizar algunos trabajos. Este, por ejemplo, fue un trabajo que hicimos sobre la injertación en tomate y su efecto no solamente en lo productivo, sino también a nivel de algunos aspectos fisiológicos entre la fotosíntesis. Esta es una tecnología que viene siendo empleada, que viene incrementándose en Colombia y en otros países, aunque si bien la injertación o el uso de plantas injertas es muy ancestral, en tomate hasta ahora países como China y Estados Unidos, que son los principales productores, vienen incorporándola, donde utilizamos un patrón, un injerto, y este patrón pues le confiere una característica que puede ser desde el punto de vista de resistencia a una enfermedad o desde el punto de vista de vigor. Esto hizo parte de la tesis de maestría de este estudiante de Hammers y que contó con el apoyo de un profesor, Pablo Eduardo Marchiori, de la Universidad Federal de Labras como director. ¿Qué se hizo en este trabajo? Se hizo pues una copa comercial. Esa copa comercial fue injertada sobre un patrón de vigor, sobre un patrón de resistencia, fue autoinjertada y plantas provenientes de semilla. Si miramos que son los 4 tratamientos, llama la atención el tratamiento cuando injertamos esa misma copa comercial sobre un patrón de vigor, la exuberancia en el follaje. O sea, realmente ese patrón le generó una condición donde a nivel de área y biomasa foliar, fue mayor en este tratamiento. Pero eso cómo se tradujo desde lo fotosintético. Y aquí es donde es un poco entendible lo que pasó. Desde lo fotosintético, ese mismo tratamiento es este recuadro negro. Y si ustedes miran, en la mayoría de los estados de desarrollo del tomate, la fotosíntesis neta por unidad de área a nivel de tasa fue la menor. Entonces la pregunta que se hacía es, venga, ¿cómo un patrón genera una mayor condición de exuberancia, pero desde lo fotosintético fue menor? Y eso se complementa y se explica en el hecho de que si bien la fotosíntesis fue menor por unidad de área, el hecho de haber producido, este es el índice de área foliar o el área foliar ocupada en una superficie de suelo, el área foliar al ser mayor logró y permitió una mayor acumulación de materia seca. Si bien la tasa es baja por el hecho de tener foliar, compensó la menor tasa y produjo al final mayor materia seca. Mayor materia seca a nivel de frutos, que sería el tratamiento vigor, donde si miran prácticamente fue diferente de lo estadístico a los otros 3 tratamientos, y al final en el rendimiento ese tratamiento vigor produjo 10.7 kilogramos de fruto por árbol versus en media 8.5 kilogramos por tratamiento. O sea, más o menos 2 kilogramos más de fruto que los otros tratamientos, derivados de un incremento en el área foliar, a pesar de tener la menor actividad fotosintética y una mayor capacidad de fijar ese exceso de asimilados en los órganos de interés. Otro trabajo rápido, terminando con esto la presentación, es un trabajo que se hizo en una especie que se denomina Bachellia farnesiana. Es una especie, es una especie conocida como acacia, que se viene utilizando en programas de revegetalización de áreas degradadas por minería, por ciertos atributos que tiene de adaptación.
Y el trabajo consistió en la determinación de la capacidad fotosintética, producción de biomasa y acumulación de biomasa en 2 escenarios. En un escenario donde la teníamos inoculada con un rizobio, en el otro escenario donde no la tenían inoculada con un rizobio. ¿Qué se encontró allí? Que si bien el rizobio es una estrategia para facilitar la acumulación o la absorción de nitrógeno, si bien es una estrategia en condiciones de déficit hídrico, la simbiosis bacteria-planta no funciona. Y por ende, la actividad fotosintética no es compensada. Por el contrario, habiendo agua, la bacteria tiene la capacidad a través de su simbiosis de mejorar la eficiencia fotosintética de ese cultivo. ¿Okay? Otros trabajos en cannabis, por ejemplo, esto es cannabis medicinal, no es cannabis psicoactiva, donde hemos estudiado la capacidad que tiene el vegetal para, a través de ciertas, la capacidad del vegetal no, hemos estudiado la posibilidad de inducir la reversión sexual, o sea, a partir de plantas feminizadas, producir plantas con flores masculinas que permitan la generación de polen en programas de mejoramiento. Esto es una flor masculina, esto es una flor femenina como resultado, y hemos tratado de entender desde lo fisiológico qué es lo que ha pasado. También venimos trabajando en aguacate, algunos trabajos en especies como aguacate, en especies como caucho, que también se presenta en otras regiones, procesos de foliación, refoliación. Caucho tiene esa particularidad de folia, refolia, de folia, refolia, y eso cómo afecta no solamente lo fotosintético, sino lo productivo, y en el marco de la oferta ambiental. Con esta cierro, me ciño a la horita exacta. Eso fue un ejercicio académico que hicimos hace un par de años, se llamó Seminario de la Ecofisiología de Plantaciones en el Trópico en la Universidad Nacional, nuestra sede, y traigo esta foto aquí a colación porque, como lo dije al principio, nosotros como docentes o como profesores finalmente dependemos de los estudiantes, dependemos de aquellas personas que deciden profesionalizarse en una carrera, en este caso la ingeniería agronómica, y gran parte de la investigación que nosotros generamos y el mismo conocimiento que ganamos se deriva de los trabajos que ustedes hacen. Con esto cierro y abro, si tengo un espacio a preguntas.